Ya, entonces la última clase vimos cálculo de cómo se calculaba la norma de un vector. Sí, también hicimos un repaso sobre ángulos para después terminar viendo distancia. Sí, vimos distancia, hicimos la actividad de la semana. Ya, denme un minuto. Ya, perdón, ahí sí. Entonces, vamos a seguir. Cruz y rectas. No me escuchan. ¿Me escuchan? No, profe, sí se profe, escucha. como que se le había cortado. Y como que en un momento Antes se le había cortado, pero ahora sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver producto cruz y rectas. ¿Ya? El producto cruz es este clásico producto, ¿cierto?, entre los vectores, que no sé, yo creo que lo vieron en física, mecánica, no sé qué curso tienen antes o como relacionado con esa área, que este clásico que regla de la mano derecha, ¿cierto? Que yo hago el producto entre dos vectores y me da un vector ortogonal a esos dos. ¿Sí? Entonces tenemos acá, vamos a definir el producto cruz. Lo primero, fundamento, gracias Leo. Lo primero es que el producto cruz solo existe mentira que ahora se me acabó la batería en la lápiz, a ver, dame un mes. Ya, ahí sí. El producto cruz solo existe en R3, ¿ya? Por eso aquí aparece justo R3. Solo en R3 existe el producto cruz, ¿ya? Y el producto cruz se anota por esta crucecita, ¿sí? Y el producto cruz entre dos vectores es esto que está acá, que es una fórmula gigante, ¿ya? Pero me importa que quede claro que el producto cruz entre dos vectores es un vector, ¿ya? ¿Se acuerdan que el producto punto entre dos vectores hemos dicho que es un escalar? Pero acá el producto cruz entre dos vectores es un vector, y es un vector de R3. Sigue siendo un vector de 3 componentes, ¿ya? Esa fórmula está media difícil de acordarse de esa fórmula así como a la primera. Entonces, uno suele trabajar el producto cruz con determinantes. ¿Qué es el determinante? Como aquí hay varios que no han estado en álgebra lineal, ¿sí? El determinante de una matriz, en este caso yo les voy a enseñar cómo calcular el determinante de una matriz de 3×3. En el determinante de una matriz, usted toma el primer elemento, ¿sí? Y bloquea esa fila y esa columna. Entonces le va a quedar que esto es igual, y pone el primer elemento, que en este caso es silitongo, y esto que quedó hace la multiplicación cruzada. ¿Ya? La multiplicación cruzada de esto que quedó aquí adentro. Entonces le va a quedar I1, o sea, I por X2, I3, menos X3, I2. ¿Ya? Esa es la multiplicación cruzada de lo que está aquí adentro. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Ya. Después, voy a tapar el segundo elemento, ¿sí? Y anulo su fila y su columna y hago la multiplicación cruzada de esos dos menos estos dos que están acá, ¿ya? Sin contar la fila y columna que bloqueé. ¿Ya? Entonces, acá es menos J, o sea, ese J que bloqueé lo voy a escribir como menos J. Y me va a quedar X1 y 3 menos X3 y 1. ¿Sí? Luego de esto lo voy a correr para acá y evidentemente voy a ir al K. Entonces tapo este K, tapo la fila del K y la columna del K y hago la multiplicación cruzada de lo que me quedó. Estos dos. Entonces me va a quedar más K tongo
por x1 y 2 menos x2 y 1. ¿Sí? ¿Quién es Itongo? X o no. El sector de X. No, es un vector de R3. ¿Quién sería Itongo? Es un vector, no es como una letra. Sería el vector resultante entre la multiplicación de los libres, que son los que sería x1 y 2. No, ¿No era como 1,0,0? exacto. X, perdóname, me llegan muchas notificaciones, no sé qué será. Efectivamente, Itongo es el vector 1,0,0. ¿Sí? ¿Vendrían a ser los canónicos, profe? Sí, vendrían a ser los vectores canónicos. ¿Ya? Los de la base canónica es 1,0,0. J-tongo es 0,0,1. K-tongo es 0,1,0 y este K-tongo es 0,0,1. ¿Ya? Esos son los vectores I, J y K-tongo. Recuerden que son los vectores de la base canónica. Ya. Entonces, aquí yo puedo calcular el producto cruz entre dos vectores. Si hago el producto cruz entre estos dos vectores que aparecen acá, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a escribir este determinante. I-tongo, J-tongo, K-tongo. Y tengo que hacerlo en orden. Si yo quiero hacer X, cruz, Y, tengo que hacerlo en orden. Primero el vector X, después el vector Y. Entonces queda 2, 5, 1, menos 3, menos 1, 2. Y aplico entonces lo que les acaba de comentar. Tapo el I y tapo la fila del I, tongo, y la columna del I, tongo, y hago la multiplicación cruzada entre estos. Entonces me queda 5 por 2, que es 10, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Y eso me da 10 más 1, ¿cierto? 11. Ya. Entonces esto me da... Entonces esto me da I-tongo por 11, menos J-tongo, y ahora, como si tapara el J, entonces tapo el J, tapo la fila del J, la columna del J, y me queda, hago la multiplicación del 2 por el 2, 4, menos el menos 3 por el 1, o sea que queda 4 más 3, ¿sí? 7, más, y ahora hago el K-tongo. Entonces acá me queda, tapo el K, y me queda tapo S y tapo este de acá. Entonces queda 2 por 1 y este de acá. Queda menos 2 más 15 más 13. Y entonces, este vector, ¿cómo lo podría escribir como un par ordenado? Ese vector que acabo de encontrar. 11J, 11I y tongo. Ya, pero si lo quiero escribir como 1,2,3, ese tipo de cosas. Ya, como bien dice el Francisco acá, es 11, menos 7,13. Ese es el vector. ¿Sí? Recuerden que el producto cruz es un vector, ¿ya? No así como el producto punto, que era un escalar. Acá el producto cruz es un vector. Solo se puede hacer el producto cruz en vectores de 3×3. ¿Qué gracia tiene el producto cruz? Ya, el producto cruz forma un ángulo de 90. Si este era el vector X, y este era el vector Y, ¿sí? Y el vector que está aquí arriba, lo voy a dibujar hacia acá, es el vector X cruz Y. Entonces, este ángulo que está acá es de 90. ¿Sí? El vector que obtengo es un vector ortogonal a X y es un vector ortogonal a Y. Esa es una gracia. ¿Ya? Acá, por ejemplo,
si yo hago el producto, ¿sí? Entonces, X producto punto con X cruz Y, ¿cuánto es si son vectores ortogonales? Este es el que me resultó, este es el que me dio ¿Cero? del producto. Perfecto, 0, ¿cierto? Porque son ortogonales. ¿Y cuánto vale Y producto punto con X cruz Y? 0. 0 también, ¿cierto? Porque la gracia del producto cruz es que es el vector que me resulta es ortogonal a los dos vectores que usé al principio. Por eso tenemos la regla en la mano derecha, ¿cierto? Porque este vector que va hacia arriba tiene un ángulo de 90 con ese, pero también tiene un ángulo de 90 con el que está acá. ¿Ya? Perfecto. Propiedades del producto cruz, las que acabamos de mencionar. ¿Sí? El producto cruz del resultante con el producto punto con X es 0 y el producto cruz con el resultante de Y también es 0. Una de las más importantes, el orden sí importa. El producto cruz de X con Y no es lo mismo que el producto cruz de Y con X. ¿Ya? Se cambia el signo, así que sí importa el orden, y por eso yo les decía al principio que importa el orden en el cual pongo los vectores. Y después acá tengo X producto cruz con, bueno, el producto cruz se puede separar en suma, ya la suma que tengo acá la puedo separar sin ningún problema, y la que tengo acá también se puede separar sin ningún problema. Entonces me queda el producto cruz que ven ahí. El producto cruz es 0, sí y solo si los vectores son linealmente dependientes. ¿Ya? Una forma equivalente a escribir esto es que X cruz con Y es 0, si y solo si el vector X es paralelo al vector Y. Así como el producto punto de dos vectores es 0, ¿sí? Cuando los vectores son ortogonales, el producto cruz entre dos vectores es 0, sí y solo si los vectores son paralelos. Esa es la condición. Y acá esta tiene un error de tipeo. Debería ser, la voy a corregir acá abajito. La norma del producto punto la puedo calcular, porque, o sea, la norma del producto cruz la puedo calcular porque el producto cruz es un vector. Entonces la norma del producto cruz es igual a la norma de X por la norma de Y por el seno de teta. Y teta es el ángulo entre los vectores X e Y. ¿Sí? Si los vectores son ortogonales, si X producto punto con Y es igual a 0, entonces la norma de X cruz Y, ¿cuánto es? ¿Alguna idea? ¿No es 0 o no? No es 0. Veamos la fórmula que acabamos de ver. Tengo X, Y, ¿y cuánto el seno? ¿Cuál sería el ángulo entre los vectores si el producto punto es si el producto punto es 0? ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? 90. Perfecto. 90. Entonces queda X, y el seno de 90, ¿cuánto es? 1. 1. Así que tengo que, si los vectores son ortogonales, la norma del producto cruz la puedo separar. Solo si los vectores son ortogonales. Si no son ortogonales no voy a poder hacer esa separación. Muy bien, Juan. Muy bien, Francisco. ¿Sí? Ok. No voy a hacer la demostración de este teorema porque necesito muchas propiedades del determinante de álgebra lineal. Y no sé por qué ahora no es un prerequisito el álgebra lineal. Así que hay varios que no están en álgebra lineal o que recién tomaron álgebra lineal. Ya. Voy a darle un minuto ahí para que puedan copiar. Mientras tanto, si alguien tiene dudas, me avisa. Mañana nosotros tenemos clase después del control ya. Después del control va a haber un funeral en esta clase, profe. No. Justo la clase mañana va a estar densa porque la clase mañana creo que es la última clase antes del control de vectorial.
Mañana yo debería terminar la materia por vectorial, para el control. Así que ¡Qué alegría! les voy a quemar las neuronas mañana. Lo siento, Ernesto. Ya. Ahora ya tenemos producto punto, norma, distancia, producto cruz. Estamos totalmente preparados para calcular rectas y planos, ¿ya? Que es la parte tal vez más difícil de la primera unidad. Ahora, necesito que recuerden todo muy bien lo de los productos punto y los del producto cruz. Vale, no lo sé. Lo voy a revisar porque me parece que el jueves. Yo tengo anotado aquí, no pasó asistencia. La semana del 12. Así que no espero que sea jueves. Mm, mm, mm. Yo lo tengo anotado la primera clase de la semana del 12. ¿Sí? Así que es el jueves 15, efectivamente. ¿Ya? Porque lo tengo anotado como la primera clase de esa semana. Yo hoy día voy a pasar producto cruz, mañana hago un repaso y termine la materia. Ya, perfecto. No, Fernanda, están separados los controles, no topan, así que vamos. Ok, ¿cómo calcular una recta? Ustedes saben calcular, o sea, no sé, tomé un laboratorio hoy día y parece que no sabían, pero no eran ustedes, eran otros cursos. Así. ¿Ustedes saben calcular rectas? Voy a hacer un repaso porque no soportaría otra desilusión hoy día. Ya, veamos. Rectas en el plano. Ya. Si tengo el eje X y el eje Y, este puntito que le voy a llamar X0 y 0. Y este puntito que le voy a llamar X1 y 1. ¿Cómo calculan la ecuación de esa recta? Vale, sí, todos los controles van a ser los jueves, me parece. Pero... Con la fórmula, profe. Ya, ¿qué fórmula, Vicente? Vicente no te había visto en mi curso, vamos. Y igual a mx, ¿o no? Más ¿Ya? B. Sí. Ya, perfecto. Pero acá, ¿cómo calculo entonces? Necesito calcular ese M y ese C. La pendiente con x menos x1 partido y menos y1. No, casi, casi. Y 2 2 menos y menos 1. y1. Partido en X2 menos X1. Son los Y Ah, ya. partidos los X, Vicente. Entonces sería Ah, ya. Y1 menos Y0. Acá no tengo Y2, así que X1 Ay. menos ¿ya? Pero esa sería la pendiente. Perfecto, Leo. ¿Ya? Y el C es la intersección. Entonces, a veces no tengo la intersección. Cuando tengo dos puntos, ¿sí? Lo que voy a hacer, en vez de usar esa fórmula, voy a decir, ok, es Y menos Y0 igual a M, que ya lo calculé arribita, por X menos X0. ¿Sí? Y esta es la ecuación de la recta. Entonces aquí uno grafica aquí una recticita. Perfecto. Me quedó muy bonita, pero esa es la recta. ¿Ya? Era al revés. Ah, Leo era al revés. Y yo te dije muy bien. No, lo leí mal. Estaba al revés. ¿Sí? Gracias ahí al Fran. Ah, no. Tú mismo te diste cuenta. Ya. Esta es la ecuación de la recta. ¿Lo recuerdan esto, cierto? Sí. Sí, pues. Sí, ya. Obvio, profe. Hoy no sé, yo tomé una laboratorio de álgebra, no, de cálculo integral hoy día y pregunté cuál era este punto. Y aquí había un 1489 y aquí había un 19. Y alguien me dijo, el punto es 1489. Y dije, no, pero el par ordenado. Y acá había un 20. Dijo, 1489, 20,1489. Y dije, ah, ya, no voy a seguir. Me rindo. Pero ya, ahí hay que calcular la ecuación de la recta. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en 3D? Porque nosotros ya cálculo vectorial dejamos eso ya hace rato de lado. Y ahora estamos trabajando en el espacio. ¿Sí? Yo le llamo espacio al 3D. ¿Ya? Entonces estamos trabajando en el espacio. Y aquí
Yo tengo, voy a graficar un puntito cualquiera, a ver. Ya, ese puntito de ahí, ya que tiene coordenada X y Z. Y voy a hacer otro puntito acá, cualquiera también. ¿Ya? Y voy a calcular la recta que pasa entre esos dos puntitos. La recta está en el espacio, ¿cierto? Así que lo que queremos hacer ahora es calcular la ecuación de esta recta. ¿Ya? Pero ya no va a ser tan sencilla como la de arriba, sino que vamos a querer calcular la ecuación de esta recta en 3D. Para calcular la ecuación de una recta en 3D, voy a necesitar un vector que sea paralelo a la recta. Tomemos este vector, ¿sí? Que este le voy a llamar vector D. Esto solo se puede hacer en 3D porque voy a usar los productos cruz. ¿Ya? Ese va a ser el vector D. Estamos en R3. Ya. Ese vector es paralelo a la recta, lo ven, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Tomemos un punto por el que pasa la recta. Para usar la misma anotación de acá abajo, creo que el punto por el que pasa la recta le llamé P. Este es un punto por el que pasa la recta. ¿Sí? Este no es un vector, este para que se note que es un vector, y este es un punto. El punto P, que también tiene 3 coordenadas. ¿Ya? Y acá voy a tomar un punto Q, ¿ya? Donde Q es un punto genérico, es cualquier punto de la recta. Yo lo dibujé ahí, pero podría ser en cualquier parte de la recta. ¿Ya? Q es el punto genérico. Q igual a X, Y, Z. A eso me refiero con genérico, que es como cuando arriba en la recta usaba la letra I, no la reemplazaba por nada. Ya. Que representa Q, que no le preste mucha atención porque se escuche No mal. importa, no importa. Q es un punto cualquiera de la recta. Ya, yo lo voy a escribir como X, Y, Z. Es cualquier punto que esté en la recta. ¿Sí? P es un punto que yo conozco. P es conocido. O sea, ¿se acuerdan que para calcular la ecuación de la recta arriba yo necesitaba 2 puntos por los que pase la recta? Ahora necesito un punto por el que pase la recta y un vector paralelo a la recta, que sería el vector D. ¿Qué vector construyan, aquí mismo rayando la pizarra, construyan un vector que sea paralelo a D? ¿Qué vector podría ser paralelo a D? Como que tiren una línea, si pueden rayar, si se van a anotar, van a poder rayar aquí la pizarra de Zoom. ¿Qué vector ven ustedes que sea paralelo a D? Dibújenme cualquier vector. Ya. Vamos a sacar gente así ¿Puede como... ser en cualquier lado, profe? Sí, en cualquier lado. Bueno, me da lo mismo ahora. Paralelo a D. Yo ese no lo veo tan paralelo, Juan. No sé si fuiste tú el que lo... No, fue el Ernesto. Ya, perfecto. Justo el del Ernesto no, pero el resto me parecen que sí, son vectores paralelos. Pero el mío era el naranjo, está bueno. No, había uno verde turquesa aquí abajo como... Pero el mío es naranjo. Totalmente. El mío No, es profe, naranjo. ese era mío, profe. Ya. Ya. Este vector es paralelo a D, ¿cierto? También. Igual que todos los que ustedes acaban de dibujar. Ese vector que acabo de dibujar en rojo, ese es paralelo a D. ¿Cómo, en términos de Q y P, cómo puedo escribir ese vector rojo? Gracias, Aileen. ¿Cómo, profe? ¿Cómo puedo escribir? Quiero escribir el vector rojo que yo acabo de marcar, pero usando el P y usando el Q. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Con la fórmula de distancia? Ya, pero la distancia es un número y el que tengo en rojo es un Ah, vector. sí. Ya, pero Con la magnitud. ya la magnitud de ese vector sería la distancia entre P y Q. Todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, de acuerdo.
Ya, perfecto. Ahora, lo que quiero hacer no es eso. Quiero escribir el vector que yo dibujé en rojo utilizando las letras P y la letra Q. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Con la ecuación de la recta, Fran? No, porque todavía no encuentro la ecuación de la recta acá. ¿Cómo podría escribir ese vector rojo utilizando la letra P y la letra Q? P menos Q, ya Tomás, efectivamente. Sí, Tomás, perdón. Este es el vector Q. Este vector de aquí es el vector Q. Porque, ¿se acuerdan que les dije que Q era un punto? Entonces los vectores siempre van del origen al punto. Es el vector Q. Y este es el vector P. Entonces el vector rojo, ¿sí? El vector rojo es es Q menos P o P menos Q. Es Q, P, no, es P. Es P menos Q. Ya, para que me quepa al lado que lo dibujé, igual da lo mismo. Pero muy bien, Tomás. Ya, el vector rojo es el vector P menos el vector Q. Este es el vector P y este es el vector Q. Ok, entonces el vector P menos Q es paralelo al vector D. O sea que ese vector es cualquier cosa por el vector D. Y esta es la ecuación de la recta. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta, porque como el vector P menos Q es paralelo al D, yo puedo escribir que ese vector se escribe como un número por D, porque es paralelo, que lo vimos en la clase pasada. Ya, vamos a hacer un ejercicio ahora, pero me interesa que primero vean la parte gráfica. Ya, veamos un ejemplo antes de seguir. Si yo les digo, calculen la ecuación de la recta, que es paralela al vector 1,1,1 y pasa por el vector, o sea, y pasa por el punto 3, menos 1,0. ¿Cuál es el vector D? No, de Francisco, terminamos a la misma hora, ¿cómo nos vamos a quedar? Ya. ¿Cuál es el vector de Francisco? Aprovechando. En este ejercicio, si dice calcular la ecuación de la recta que es paralela al vector, hoy mi letra, 1, perfecto, vale, ¿cierto? El vector D es 1,1,1. Fran, ¿cuál es el punto por el que pasa la curva que lo llamé P? ¿Cuál es el punto P? 3 menos 1 y 0. 3, perfecto, menos 1, 0. Entonces, la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta será X, Y, Z, el punto genérico, menos el punto P, igual al vector director, que se llama este, por la letra T, ¿cierto? Que es Q menos P igual a T por D. Q menos P o P menos Q da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque
P menos Q hubiese sido el vector que va para el otro lado. Sigue siendo paralelo a la recta, así que me da lo mismo, ¿ya? Así que aquí podría ser Q menos P igual a T por D. Entonces, esta es la ecuación de la recta. Fíjense que aquí tengo pares ordenados, entonces voy a hacer x menos 3, y más 1, z igual a t, t, t. Entonces la ecuación de la recta no es como la del plan, no es como la que estábamos acostumbrados en R2, ¿sí? Sino que me va a quedar, bueno, es x menos 3 igual a t. Y más 1 igual a t. Z igual a t. La puedo escribir así. ¿Ya? Puedo escribir perfectamente la ecuación de la recta de esta forma. Y esta sería entonces la ecuación de la recta. Ya, esta se llama, de momento, ya, y si ahora más encima la escribo así, x menos 3 igual a y más 1 igual a z, ahora esta forma de escribirla se llama ecuación de la recta simétrica. Esta sería la ecuación simétrica de la recta. Simétrica porque despejé el t. Despejé el t y los iguales. ¿Ya? Ahora, yo también podría haber dicho, ya, en vez de hacer esto, voy a despejar el x. Y me quedaría x igual a t más 3, y igual a t menos 1, z igual a t, y esta en cambio es la ecuación paramétrica. Esta en cambio es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Ya? Y cualquiera de las dos válida. Da lo mismo. Entonces, para calcular la ecuación de una recta, solo necesito, ¿sí? Un vector paralelo a la recta y un punto por el que pase la recta. Les voy a dar un minuto ahí para copiar. Y voy a hacer esto acá. Profe, si en la prueba nos pregunta, encuentre la ecuación de la recta, ¿cuál tenemos que dejar como resultado final? Hasta, Ya. si solo dice encuentro la ecuación de la recta, podría ser esa. ¿Sí? Da lo mismo, porque esa ya es una ecuación de la recta. Ahora, si se encuentra la ecuación encuentra la ecuación de la recta y escríbela en su forma simétrica, tiene que dejarla ahí. Pero si no, da lo mismo cuál ecuación de la recta encuentra. ¿Ya? Ahora, la ecuación paramétrica de la recta es la más fácil de graficar. Esa es la que uno suele graficar. Por ejemplo, cuando veamos laboratorio, vamos a graficar casi siempre la ecuación paramétrica. De hecho, es lo que voy a hacer ahora para que hacerles notar algunas cosas. Pero no me queda tanto. Ya, era corta la clase. Estoy abriendo MATLAB. Ya, voy a usar MATLAB porque a veces me trae mucho peros. Mientras tanto, les doy ahí el tiempo para que puedan copiar el ejercicio. Para encontrar la ecuación de una recta en 3D necesito dos cosas. ¿Cuáles son una de ellas? El vector director. Ya, el vector director, que es cualquier vector que sea paralelo a la recta. No hay un único vector director, puede ser cualquier vector paralelo. Perfecto. ¿Y qué otra cosa necesito? Un punto que pase por el vector. No necesariamente que pase por el vector, porque fíjate que podría ¿El ser... punto del plano solamente? No, necesito un punto, pero ¿qué característica tiene ese punto? No es uno que el vector pase por ese punto. Tiene que ser paralelo al vector director. Ya, espérenme.
tenemos el vector director y perfecto. Y necesito un punto, pero ¿qué tipo de punto necesito? ¿Qué punto necesito? Un punto por el que pase ¿qué cosa? Voy a tirar una raya acá. A ver. Ya, ese es el plano, ese es el espacio. Voy a dibujar aquí un vector director. Y aquí voy a dibujar un punto. Ya, y ese punto. ¿Alguien me podría dibujar la ecuación de la recta que pasa por ese punto y es paralela a ese vector? Ya, perfecto, Bastián. Entonces necesito un vector paralelo a la recta y un punto de... ¿Quién tiene que pasar por ese punto? ¿El vector tiene que pasar por el punto? Tengo aquí en el chat. Un punto por el que pasa la recta. Perfecto, Jonathan, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para calcular la ecuación de la recta, oye, MATLAB me está funcionando mal el día. Para calcular la ecuación de la recta necesito un punto por el que pase un vector director a la recta y un punto por el que pase la recta. ¿Cómo grafico una recta en 3D? Lo voy a hacer en Octave. ¿Sí? Ya, este ejercicio. Ya, entonces voy a decir, bueno, tomemos X como un vector que va entre el 0 y el 100. Tomemos y, no, voy a considerar T. T, que voy a usar la misma letra que estoy haciendo acá. T va a ser entre el 0 y el 100. ¿Sí? Entonces, X, la ecuación de la recta que yo encontré, era T más 3. Ya, después Y es igual a T menos 1. Perfecto. Y después Z igual a T. Y voy a plotear esto, pero lo quiero plotear en 3D. Entonces voy a poner plot 3, X, Y, Z. Voy a guardar y voy a ejecutar. Y ahí tengo la recta. ¿Sí? Esa es la recta que estoy graficando. ¿Sí? Voy a poner un grid on para que se vea la grilla. ¿Sí? Y esa es la recta que estoy dibujando ahora. Esa es la recta. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta. Si grafico el vector, ¿cuál es el vector director? El vector director lo tenía, voy a hacerlo con Quiver 3. ¿Sí? El vector director de donde parte y el vector era 1,1,1. ¿Ya? Y voy a hacer todo esto en el mismo gráfico, entonces voy a hacer un hold on y un hold off. Puse un espacio aquí. Quedó muy chico. Voy a hacer esto hasta 20 nomás. Porque el vector se graficó, pero tan chiquitito que no se ve. Y para que se vea más, porque está en azul oscuro y la recta está en azul claro, lo voy a graficar en rojo. No sé si ven el vector, ¿lo ven? Hay que esforzarse, pero se ve. Hay que esforzarse, ¿cierto? Ya. No los veo con ganas de esforzarse, así que los voy a tratar de ver acá. Guardar, ejecutar. Ya, ahí se ve el vector. Creo que... Sí, profe, ahí se nota más. Sí, ahí Y se nota. abajito chiquito. Si lo grafico entre 0 y 2. Y ahí se ve como abajito, muy chiquitito que es paralelo. Voy a poner aquí un clear all y un CLC.
Y voy a cerrar esa, voy a ejecutar. Ya, sigue escribiéndose entre 0 y 100, cosas de esto. Ya. ¿Sí? Ahora, esta es la ecuación simétrica de la recta, ¿ya? Y para graficar en Octave, casi siempre se utiliza la ecuación simétrica, porque es la más fácil. Ya no podría graficar porque la ecuación, perdón, paramétrica. Porque la paramétrica le doy valores al parámetro t, por eso se llama paramétrica. Al parámetro t le estoy dando valores y con esos valores grafico. Ok. Y yo creo que sí voy a alcanzar a terminar, así que voy a volver acá al iPad. Ya. Cualquiera de estas dos formas de la ecuación es válida. Sí, me da lo mismo. Miren la ecuación de la recta acá. Si ustedes solo miraran esto y no supieran cuál es el vector director, ¿cuál sería, cómo podrían encontrar el vector director utilizando la ecuación de la recta? ¿Ideas? ¿Cómo, profe? Perdón. Pensemos que no conocemos el vector director y solo tenemos la ecuación de la recta. ¿Ya? ¿Cómo podría encontrar las coordenadas del vector director mirando la ecuación de la recta? Lo que acompaña T. Lo que acompaña a t, ¿cierto? Entonces aquí imaginariamente hay un 1 por 1 por 1 por. Entonces lo que acompaña a t es el vector director cuando está, ¿sí? Escrito de esta forma, en la ecuación paramétrica. Entonces, miremos acá esta actividad. Dice, utilizar las propiedades de vectores, ángulo y norma, visualizar rectas y puntos en 3D. Tengo dos rectas, la recta L1, que es la de acá, y la recta L2. ¿Cuál es el vector director de la primera recta? ¿4, 0 y menos 1? Perfecto, 4, 0, menos 1, porque como en la coordenada I no aparece el T, es porque no hay nada, ¿cierto? ¿Y en la segunda recta? 2, 2 y 1. 2, 2 y 1, perfecto. La segunda recta aparece con la letra S, simplemente para que no se confundan porque son parámetros distintos. Entonces dice graficar ambas rectas. Ya eso lo pueden hacer ustedes. Averiguar si las rectas se cortan. ¿Ya? Lo van a graficar y van a poder ver si se cortan sí o no. En el caso de que se corten, quiero que me digan en qué punto se cortan. Y para eso voy a volver aquí al Octave y las voy a graficar. Ya, entonces aquí voy a graficar la recta 1. Era 4t más 2. La segunda era 3. Ya, este es un vector, así que le voy a poner 3 por 1 de 1,n. Y acá es menos t más 1. Menos t más 1. Y acá lo voy a hacer hasta 20 para que se vea más o menos larga. Y el n ya va a ser el largo de t. Entonces, es 4 por t. Ya, primer error, lo guardo, ejecuto. No es len, es len GTH aquí. Se me confunden a veces los lenguajes, sí. Ya, entonces... ya, ahí tengo la primera recta. Esa es la recta 1. Ya, ahora voy a escribir la segunda recta. ¿Ya? Y la segunda recta es, voy a definir el S para que se parezca a la de arriba, entre 0 y 20.
Y aquí voy a hacer una letra M en vez de N, entonces va a ser el largo. TH, el largo de S. Y ahora voy a escribir X es igual a 2 por S más 2. Y es igual a 2 por S más 3. Y Z es igual a S más 1. Ya. Y ahora no me interesa este quiver y voy a hacer... no se pueden llamar igual, así que a este le voy a llamar X1 y 1Z1. Entonces voy a graficar las dos rectas. Voy a hacer este plot 3 de X1 y 1Z1. Guardo, ejecuto. Me falta una N aquí. Ya guardo, ejecuto. Ya, no sé por qué en Octave tiene esta manía de que no me borra la recta anterior. Ya, y ahí se pueden ver las dos rectas, ¿cierto? Cortan en un punto. No sé en cuál, pero en algún punto se están cortando. Entonces, me interesa saber en qué punto se cortan estas rectas. ¿Cómo creen ustedes que yo podría averiguar en qué punto se cortan las rectas? ¿Cómo podría averiguar en qué punto se cortan las rectas? ¿Cómo lo hacían cuando tienen rectas en el plano? Si tenían rectas en R2, esa típica recta Y igual a X, Y igual a 2X. ¿Cómo ven si se cortan las rectas? ¿Cómo veían en el plano si las rectas se cortaban antes en cálculo diferencial? Igualando, profe, puede ser. Igualaba, ¿cierto? Igualaba las rectas y encontraba el punto. Acá, ¿qué creen que voy a hacer? ¿Qué igualo con qué? Voy a igualar la coordenada X y me va a quedar 4t más 2 igual a 2s más 2. Entonces me va a quedar que 4t tiene que ser igual a 2s. ¿Sí? Y después voy a igualar la coordenada y, entonces la coordenada X. Y ahora voy a igualar la coordenada Y. Si igualo la coordenada Y me queda 3 igual a 2s más 3. Entonces aquí tengo que S vale 0. Ya, parece que se intersectan cuando el S vale 0. Entonces, para la recta 2, cuando el S vale 0, la recta pasa por el punto X igual a 2, porque si en la recta 2 S vale 0, me queda X igual a 2, Y igual a 3, ¿cierto? Y Z igual a 1. Y para la recta 1, ¿sí? Cuando S vale 0, implica que el T vale 0. Y si la recta 1, cuando T vale 0, pasa por el punto X igual a 2, Y igual a 3, Z igual a 1. Entonces, ¿en qué punto en el espacio se intersectan estas rectas? ¿En qué punto se intersectan las rectas? Recuerden que un punto en este caso es un punto en el espacio, un punto de 3 coordenadas. ¿En qué punto se intersectan las rectas? Perfecto, Emerson. Entonces se intersectan, ¿cierto? En 2,3,1. Después pregunta, ¿cómo puedo calcular? Ya sé que se intersectan las rectas, ya sé que lo que pasa es más o menos esto. ¿Sí? Tengo una recta ahí y la otra recta la voy a hacer acá. Y sé que ese puntito de ahí es el 2,3,1. ¿Cómo podría calcular ese coseno o ese ángulo? ¿Alguna idea? ¿Cómo se les ocurre calcular ese ángulo que está ahí?
Tirando idea al aire, me va a pasar 2 minutos, Francisco, así que perdón, pero tirando idea al aire, ¿cómo calculo ese ángulo? ¿Qué es lo único que sabemos de para calcular ángulo? ¿Qué es lo único que sé para calcular ángulos? ¿Qué es lo único que tengo? La proyección, ya nosotros calculábamos el coseno de teta igual a x producto punto por y dividido la norma de x por la norma de y. ¿Sí? Esa era, ¿o no? La fórmula. Sí. Ya. Pero estos eran vectores. Entonces, para calcular los ángulos, yo sé calcular los ángulos entre dos vectores. ¿Entre medio de qué vectores podría calcular aquí el ángulo para que me dé justo el ángulo entre las rectas? ¿Qué vectores podría usar? La norma de x, ya también podría usar eso. ¿Sí? Bien, vale, la Vane me dice, profe, también sé que el seno de teta es la norma de x cruz y dividido en x y. ¿Ya? De la última forma que vimos. Pero esto igual son vectores, vale, el x y el y. ¿Cómo puedo conseguir vectores si aquí tengo rectas? Imagínense que el vector director de la recta roja, de esta recta fuera este. Y de la recta azul fuera este. Los vectores directores, los vectores que son paralelos. Si yo calculo el ángulo entre esos dos vectores, ¿me va a dar teta? Si yo calculo el ángulo, Debería, profe, ¿cierto? De hecho, yo lo podría sí, trasladar. ya que ¿Sí? al ser paralelo en algún punto genera el mismo ángulo. ¿Cierto? Eso se llama teorema de Tales, si no me equivoco. Sí. ¿O no? Entonces, yo basta que encuentre el vector director de la primera recta, el vector director de la segunda recta, ¿sí? Que ya los conozco, los tengo por aquí, y calcule el ángulo entre esos vectores. Y ahí me va a dar el ángulo, con cualquiera de las dos formas, la del coseno o la del seno. Da lo mismo. ¿Ya? Ya chicos, lo dejamos hasta acá. La próxima clase igual voy a repasar rectas, pero vamos a ver planos la próxima mañana. Planos, y ahí terminamos la materia para el control. ¿Ya? Profe, que esté bien. Ya, que estén Chao, súper profe. bien. Cuídese. Ah, profe, cuídese. Profe, oye,